Bien, aquí vamos nuevamente con el capítulo 3 de Marco y hablando también de las partes negativas. Dice así, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Quién eran los suyos? Los de su casa. ¿Por qué? Porque como puede estar a los 30 años ya, ellos deberían estar en la casa haciendo las cosas de sus labores para las casas y él estaba predicando el reino y todo lo que se estaba haciendo. Ellos decían que estaba como fuera de sí, como que estaba fuera de sí. ¿Y qué ocurre? Eran los suyos, los de su casa. Y como decía el Señor, en los negocios de mi padre es necesario estar. Pero ahora vamos a ver cómo es que responde a ello el Señor aquí mismo. Bueno, aquí es cuando le dice, eso va a estar en el otro video, ¿ya? Vamos a tapar aquí y acá. Aquí es lo que nos compete ahora la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sigamos. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aquí hablamos de los escribas y los fariseos y todo esto. No eran cualquier religión, no era cualquier legalismo, sino que era la parte política y religiosa. Y era lo que vivía el pueblo así. Ellos eran los que tenían la ley y ellos eran los que decían lo que estaba bien, lo que estaba correcto. Así que esto no es cualquier religión como nosotros lo vemos hoy día, no es cualquier legalismo, no. Esto era algo ya judicial. Bien. Ellos llegaron y vinieron como representantes de la ley de Dios, representantes del pueblo, representantes de la nación. Eso es lo que eran. Entonces llega y dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, de Jerusalén, o sea, de ahí, decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Bien, y habiéndolos llamados, porque los llamó el Señor, les decía en parábola. Ahora, esta palabra, esto es importante porque dice, les decía en parábola, y a nosotros también nos está hablando de un contraste que está ocurriendo en esta lectura, porque acaba de hablar de esto. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, hablando de un templo a los 12, como figurando las 12 tribus de Israel. Y hablando de que en los montes se establecían los lugares de como el templo, y llamó a los 12. Entonces tenemos que ver esa relación. Y ahora viene el contraste con esto, que vienen los de Jerusalén. Importante la parte religiosa, la parte política y la parte humana. Estos que estaban acá. Entonces dice, ¿cómo puede Satanás? Y le está hablando por parábola. Parábola quiere decir, la parábola como que tiene dos formas de hablar las cosas. Dos formas de hablar las cosas. Aquí vamos a ver el otro modo en que cuando él habla, qué es lo que queda adentro. Porque una cosa es que te lo digan así, pero después qué es lo que me quiso decir con eso. Y ahí es cuando entra el corazón a girar. Dice así. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Le dice. Eso es lo primero que dice. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Aquí está hablando de cualquier reino. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Quiénes que estaban haciendo esta división? Ellos mismos. Porque les decía que lo echaba por el príncipe de los demonios. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Entonces aquí también le está hablando de ellos, que ellos son los que están yendo en contra de él. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces, aquí, entre este verso y este verso, le está mostrando de que ¿quién entonces está yendo en contra de él? Está diciendo de que ellos están siendo participantes de Satanás. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino haya llegado a su fin. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cuales quieran que sean. ¿Cierto? ¿De parte de quién? Del reino de los cielos. Arrepentidos y creed en el Evangelio, del perdón de los pecados, ¿cierto? Pero, ahí sale un punto y coma. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, porque aquí estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces aquí está la segunda parte, la que queda dando vuelta en el corazón, lo que ellos estaban siendo. Si no, si son de los nuestros o son de parte de Satanás. Y se han arrepentido y creído en el Evangelio y han recibido confirmación del Padre, o son de Satanás. Y más encima le están diciendo de que él estaba haciendo las obras y que la estaba haciendo por el poder de Satanás. ¿A quién estaban blasfemando? Al mismo Dios. Estaban blasfemando al mismo Dios. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Entonces aquí, en estas palabras, en estos 3 versos, podemos ver algo más importante y más allá, que él también está hablando de esto. Otra vez se ve aquí la relación de esa santidad, más que santidad, de esa unidad de él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es Dios obrando por medio de él, liberando y destruyendo las obras del diablo. ¿Y cuál es la parte que ellos quedan? Entonces ellos están blasfemando contra Dios. Y ellos están en contra del reino de los cielos. Y ellos están siendo participantes, ellos mismos son los que eran participantes del mismo diablo. Y que estaban diciendo que por el príncipe de los demonios ya fuera los demonios. Y él de aquí le habla de eso, que era imposible. ¿Cómo? En parábola. ¿Cierto? Entonces aquí ya vemos esa parte. También queremos mostrar que el verso 27 y el verso 29 están relacionados. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Esta es una forma de expresión, una forma de decir. ¿Y cómo es que entró a la casa del hombre fuerte y saqueó sus bienes y le ató, y entonces puede saquear la casa? O sea, puede hacer eso. ¿Con qué? Con esto, con el Espíritu Santo.
porque es Dios obrando.